¿Ya lo encontró? Leámoslo juntos, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así la Biblia. Gloria a Jesús. Vamos a, iba a leerles otra porción. Dice la palabra así: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Tu palabra, Rey, se ha leído. Tu palabra, Señor, es bendita. En tu palabra nos gozamos y nos deleitamos. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra leída, Señor, que tanta falta nos hace, comience, Señor, a trabajar en los corazones de aquellos que ya la han escuchado. Señor, yo solo me he parado acá para decir lo que usted ha puesto ya en mi corazón, en mis labios, en mi mente y en todo mi ser. Solo quiero dar el mensaje que usted me ha dado, que yo comparta a la iglesia. No quiero agregar ninguna mentalidad personal. Quiero que usted sea, Señor, el que se encargue de este mensaje de principio a fin. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por su bendita palabra. En tus manos estoy, Señor. Gracias. Amén y amén. Puede sentarse en esta tarde preciosa. Frente a la tentación, esto es lo que quiero esta tarde predicar con este mensaje. Déjeme ilustrarle antes de predicar el mensaje con este pensamiento. Si usted leyó la porción conmigo, sabrá de qué estoy hablando ahora. El Señor viene a ellos como si esperase recibir algún aliento de ellos. Pero le agregaron otro sufrimiento. Él está preocupado por ellos, pero ellos no lo entienden. Sin embargo, no se enoja como suele suceder. Cuando alguien tiene una preocupación, se enfada con los que están o con los que le rodean. Pero él sigue manso como siempre, porque estos le fueron dados por el Padre, como dice Juan, capítulo 17, verso 11. Que estos hombres, estos discípulos, se le entregaron al Señor, se los entregó el Padre, que del Padre era. En el verso 11, Juan 17, da la explicación, y en el verso 24 del mismo Juan 17, vuelve a recalcar que estos son los que el Padre le dio. Ellos estaban muy dentro de su corazón, tanto en su vida como en su muerte. ¡Qué maravilloso! El Señor había despertado por ellos cuando se hallaron en apuros para ayudarles, pero ellos no se pudieron despertar. Como dice Mateo 8:25, cuando el Señor descansaba en aquel barco y aquella tempestad los tenía atemorizados, Pedro corrió al Señor y le dijo: Maestro, sálvanos que perecemos. Pero en esta ocasión sus discípulos
no pudieron despertar. La historia real de este gran sufrimiento lo refleja el Salmo 22, 12 al 13. Ahí la Biblia ilustra el sufrimiento que Jesús está pasando. Ilustra el momento de aflicción que el Rey de Reyes y Señor de Señores ahora atraviesa, y viene a sus discípulos para recibir aliento. ¿Y qué aliento el que le dieron? Lejos de recibir aliento, le agregaron una carga más. Al encontrar a Pedro, que es el vocero del resto del grupo, Jesús se dirige a Pedro y le dice, así oiga las palabras. No hay un sentimiento de enojo en Jesús. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Agrega, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Oiga esto, me agrada de Jesús, pero la carne es débil. Ellos no habían dicho una palabra. Ellos no dijeron una palabra, pero Jesús, sin que dijesen una palabra, los consuela entendiendo su postura humana, entendiendo su debilidad. No los condena, sino que les aclara. Entiendo lo que pasa con ustedes. Se agrega una carga más. Él viene a recibir aliento, pero tiene que alentarlos a ellos. Alaba a Dios esta noche. Ese es el Cristo de la gloria a quien ama mi alma. Estamos en su corazón para vida o para muerte. Ahí estamos en el corazón de Jesús. ¿Cómo nos ama el Señor? Ni siquiera la aflicción de la muerte lo puede irritar, lo puede desesperar. La aflicción de la muerte tiene que estar quieta. Él sabe lo que continúa después de este momento. Él lo sabe bien y está en terrible aflicción. La ciencia médica dice que sufrió una explotación de los vasos sanguíneos y él mezcló sangre con agua del sufrimiento. Fue demasiada la presión de la agonía que Jesús no sudaba agua, sudaba sangre mezclada con agua. Él quería alguien a su lado para que le alentara en oración y lo animara, porque lo que se aproximaba. Dice el Salmo 22, 12 al 13, fuertes toros de Basán me han rodeado. Fuertes toros de Basán. Esa es la expresión ahí en el Salmo. Y él buscaba aliento, pero lejos de recibirlo, tiene una carga más. Ahora, una gran preocupación por sus discípulos. Qué amor en el que hay en el corazón de Jesús. ¿Tú lo amas? Mi alma lo alaba esta noche. Gloria a Jesús. Estamos en el corazón de Jesús. Para vida o para muerte. Ese es verdadero amor. Gloria a Jesús. Frente a la tentación, ¿qué sucedió exactamente ese día? ¿Qué sucedió la noche del arresto del Señor? Comenzamos con esto. ¿Por qué tanto sueño y cansancio en sus ojos? O mejor dicho, en los ojos de sus discípulos. Juan va a explicar. Juan dice que es tristeza. O mejor dicho, el mismo Señor lo declara y Juan lo narra en el capítulo 16, versos 5 al 7. Dice que los discípulos se llenaron de tristeza. Jesús se está despidiendo de ellos y les dice, yo me tengo que ir y a ustedes les conviene que yo me vaya,
Porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si yo me fuere, se los enviaré. Y estará con vosotros y estará en vosotros. Deberían de alegraros por eso, les dice Jesús. Pero en lugar de alegraros, tristeza ha llenado vuestros corazones. Dice Juan 16. Tristeza ha llenado vuestros corazones. Mientras estudiaba la porción, analizaba y ponía en mi corazón cada palabra de Jesús, me transportaba al momento en el que el Señor está pidiendo apoyo en oración. ¿Qué sucedió exactamente con los discípulos? Ellos no entendieron la despedida de Jesús, pero hay algo más. Nadie ha dicho esto. Déjeme decírselo, quizás sea la primera vez que usted lo escuche. No hay nada más cansancio o más cansado en la vida que el caminar un día entero y no tener descanso y estar de pie caminando todo un día. El ministerio de Jesús fue un ministerio no de carros, ni siquiera una bestia para montar. El ministerio de Jesús lo desarrolló totalmente sobre sus pies. Él caminaba desde que amanecía hasta que anochecía. Su preocupación por las almas era grande. Él se despertaba y ya estaba orando por el día que iba a enfrentar. Y después de la oración, cuando el sol aparecía, él salía por las aldeas, por los caseríos, por las calles polvorientas de Israel para llevar el mensaje de salvación. Él no se transportaba en vehículos blindados, ni en helicópteros preparados. Él se transportaba sobre sus pies. El cansancio era excesivo. El cuerpo se agotaba, la fuerza se iba y el cansancio agobiaba a sus seguidores. Esa noche Jesús trabajó hasta el último día de su vida, dando la palabra, enseñando. Yo no sé cuánto habían caminado ese día. Yo no sé qué horas de la mañana se habían despertado los discípulos. Los hemos criticado y somos buenos para criticar a los demás. Pero no sé qué tanto habían caminado. Dios nos dio la oportunidad de conocer esas tierras. Y hay lugares pedregosos, no fáciles de caminar a pie. ¿Cuánto habrían caminado ellos? Y después de eso, Jesús los invita a orar. Una hora. ¿Qué sucedió exactamente en el arresto de Jesús? ¿Por qué sus ojos están tan cansados? Porque han seguido al Maestro, han andado detrás de Él, no han puesto excusa, han decidido seguir a Cristo doquiera que Él va. No importa el cansancio, pero eran humanos. Eran personas de carne y hueso, les daba sueño y se fatigaban. Ese día, quizás, todo este factor vino a ayudar para que ellos se sintieran exageradamente cansados, soñolientos. Y agregando algo más, ellos no entendían la despedida de Jesús. Cuando Él les dijo que se iba, ellos se pusieron tristes. ¿Para dónde se irá el Señor? Yo lo puedo probar. En el libro de Juan 14, ahí le preguntan: Señor, ¿pero para dónde te vas? ¿Para dónde te vas a ir? Ellos no entendieron la despedida de Jesús. Jesús no hablaba de partir a otro pueblo ni irse a otra ciudad,
sino que Jesús está hablando de su martirio, de la despedida de esta tierra, del sufrimiento, que Él tiene que irse y ellos todavía no lo han entendido. Así que esa noche, tristeza, cansancio, de todo hay en el cuerpo de los discípulos de los apóstoles. Jesús quiere una hora de oración con Él, quiere apoyo, pero ellos no soportan los ojos abiertos, se les cierran. Parecía que una alergia de sueño llegó a su vida y no podían estar despiertos. Alaba a Dios, iglesia. Escuche esto. Hay distintas tentaciones en la vida. Cuando nosotros oímos la palabra tentación, siempre a nuestra mente viene el pecado de adulterio, un hombre viendo a una mujer, tentado, atraído por el sexo opuesto. Pero eso no es todo lo que la Biblia encierra con tentación. Hoy, en el tema de hoy, enfrente a la tentación, hay tentaciones diferentes que un individuo puede enfrentar. Hay tentaciones de dejar a la familia, tomar su ropa, echarle en una bolsa, maleta y no volverse a acordar más de ellos. Hay mucho problema en casa, hay muchas discusiones en casa, no se ponen de acuerdo el uno con el otro. En un momento él, desesperado, dice: voy a irme. Y se haya tentado a dejar su casa por la situación, por el maltrato de su esposa, por el maltrato que recibe día con día. En un momento la tentación lo abruma y dice: ya me cansé de esta vida. Y se haya tentado a dejarlo todo e irse. O tal vez ella, tentada a dejarlo, a abandonar a sus hijos, a todo y no volver. Tentado a dejar la empresa donde trabaja, donde sustenta a su familia, se haya tentado a moverse a otra oportunidad. Tentado a dejar la iglesia donde Dios lo alimenta. Tentado a dejarlo todo lo que Dios puso en sus manos y abandonarlo por otras cosas. Tentado por todos lados. Pero si ese es tu caso, iglesia, Jesús te dice esta noche: ora conmigo una hora y va a cambiar el asunto de esa tentación. Hay muchas tentaciones que rodean mi vida, tu vida, y no es la misma. Cada uno de nosotros enfrenta distintas tentaciones. Cada uno de nosotros se halla frente a una tentación. A veces tomamos la decisión más inmediata, pero no es la mejor decisión. Hay decisiones que hay que ponérselas en las manos del Señor. Y estas decisiones, aunque cuesta tomarlas, serán las mejores, porque no la tomaré yo, la tomará Dios por mí. Porque yo cedí mi voluntad a Él y todo lo que yo haga está en las manos de Él. Y Él no se equivoca. Toda decisión que Él toma es la correcta. ¿Cuántos lo alaban en esta noche? Amén. Vamos al mensaje, porque quiero entonces que usted pueda y yo podamos entender algo. Ya hemos pensado en qué pudo haber sucedido. ¿Por qué tanto sueño? Ya vimos. El Señor tiene ahora dos aflicciones. Una por el gran sufrimiento que le espera, y la otra, que sus discípulos soporten la tentación de negarle por el temor que vendrá a sus vidas en el momento que Él sea apresado. Él tiene ahora dos preocupaciones: su sufrimiento, y le preocupan a aquellos que por 3 años y medio lo han seguido, pero que al ver la agresividad, al ver el trato que los romanos y los judíos le den a Él, sus discípulos se hayan tentados a negar
al Cristo glorioso. Ahora su preocupación es grande y por eso en el verso 41 Él los alienta: orad para que no entréis en tentación. Oiga, Jesús le dice esta noche a usted: ore para que no entremos en tentación. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que el Señor? El Señor les dice que hagan una oración prevención. El Señor les dice que hagan una oración prevención para que no tengan que hacer después una oración remedio, que es lo que nos gusta a nosotros. Para que no entréis en tentación. La oración prevención se anticipa al problema. Se anticipa a la enfermedad. Déjeme hacer una pausa acá. Hay muchos métodos que han sacado de medicinas para la gripe que está matando gente. Se inventó la medicina para poner un stop al SIDA que avanzaba por el contagio al transmitirse en una relación sexual. Ya sacaron una medicina que detiene la transmisión del SIDA. Muy bueno. Pero la mejor medicina es la abstención. La mejor medicina para la gripe es que no te contagien con ella. La mejor medicina es la prevención, no el remedio. Y Jesús nos está invitando a hacer una oración prevención, no una oración remedio. Aleluya. Que es la que a nosotros nos encanta. Cuando ya hemos metido los pies, las piernas, la rodilla, todo en el fango, entonces viene la oración remedio. Jesús dice: no te metas ahí. Haz una oración prevención. La oración prevención es orar para que no entréis en tentación. Se llama una oración prevención. Pero ¿qué es la que nosotros hacemos? Todo el tiempo estamos haciendo oraciones remedio. Y Jesús nos enseña una oración prevención. Lo alaba. Déjeme enseñarle esto con la Biblia, porque algunos no han entendido. ¿Y esa oración remedio es una agüita o qué? No estoy hablando de eso. Déjeme enseñarle esto. La oración prevención. El Padre Nuestro es una oración prevención, no una oración remedio. Déjeme comprobárselo con la palabra de Dios. En Mateo capítulo 6, el verso 13, la Biblia nos enseña lo siguiente. Mateo 6:13. La oración prevención dice, Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es una oración prevención. El resto del Padre Nuestro, el resto de la oración del Padre Nuestro es oración prevención, no oración remedio. ¿Lo quiere ver conmigo? Mateo 6:11. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, que dice, dánoslo hoy. Oración, prevención. El mismo Mateo,
Esta es: el pan nuestro de cada día, dánoslo cuando. Hoy. Mateo 6:12. Oración, prevención. 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como me están dando ganas de perdonar a los que me ofendieron. ¿Así dice su Biblia? ¿O qué dice su Biblia? Dice el texto: y perdónanos nuestras deudas, igualito que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Oración, prevención. Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué muestra el Padre nuestro que se debe de hacer? En la noche, al mediodía, o antes que el sol salga. Esta oración, prevención, se anticipaba al día venidero, se preparaba para el día venidero. Hoy, en este día, me anticipo: dame mi sustento que necesito, Señor. Prevención. El verso 12: y perdónanos, idéntico que nosotros perdonamos. ¿Cómo? A nuestros deudores. No dice vamos a perdonar cuando tenga ganas de perdonar. Dice como nosotros ya lo hicimos, así quiero que me perdonen. Oración, prevención, no oración, remedio. Pero nos encantan las oraciones remedio. Ahora, todo el tiempo venimos a la iglesia a pedir oración remedio. ¿Por qué no te anticipas? ¿Por qué no me anticipo? Orar para que no entréis en tentación. Yo voy a este mensaje. Quiero dejar claro que la tentación le sorprende a usted. Me puede sorprender a mí. No porque sea fuerte, sino por lo inútil que soy para orar. Sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Están asustados y ustedes esta tarde. Ay, es conmigo la cosa. Sí, exactamente con usted la cosa. Con usted que me escucha acá y con usted que me escucha allá, sentado en ese sofá cuando debería estar en el culto. Porque Dios es bueno, abusamos de su bondad. Él dice orar para que no entréis en tentación. ¡Qué maravilloso! Él se está anticipando a sus discípulos. Él sabe lo que viene. Él sabe lo que se aproxima. Ellos duermen como mucha gente en la iglesia. Tranquilo, escucha, iglesia, Jesús viene y viene pronto. Jesús viene. Él viene. Él viene, iglesia. No es tiempo de dormir, es tiempo de estar despierto. Han comenzado las tragedias y van a seguir. El mundo se prepara para vivir no sé cuántos años, y aún gente de la iglesia con un corazón endurecido, con un corazón de piedra, con un corazón amargado en la casa de Dios. Por favor, perdona, sé libre, Cristo viene. Mi alma alaba al Señor. Dios me puso aquí por atalaya para que te diga que viene y se acerca. Bendito sea el nombre de Jesús. La oración que Jesús quiere que hagamos es oración prevención. Lo entendemos perfectamente. Entonces eso, una forma diaria de vivir, anticipándonos la prevención, anticipándonos en la prevención a través de la oración. Es lo que Jesús les está diciendo, para que no entren en tentación.
no para que los ayude cuando ya están metidos en la tentación. Anoche decía, no ajenes tu corazón, joven, no le entregues la pasión, se entregas, ya después estarás, ayúdame Señor, ya no te ayuda nada, se acabó. Era antes de que te entregaras a la pasión, no es después, es antes. ¿Cuánto aman a Dios? Jeremías 33:3 no es una oración remedio, sino una oración prevención. Jeremías 33:3. Lo saben de memoria. Así dice el texto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Gloria. Alaba. Antes de meterte, clama a mí. Aleluya. ¿Está aquí? No. Jeremías 33:3 es una oración prevención y no una oración remedio. Cada vez que un rey iba a ir a la guerra, debía de consultar al Señor. Cada vez que un rey se iba a enfrentar a otro rey, a otro ejército, antes de salir, debería de consultar a Dios por medio del profeta. ¿No lo está entendiendo? Podía parecer aquel pueblo un pan comido, suave, pero si Dios no había dado la orden, el pueblo fracasaría, porque Dios dijo, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar. No te metas porque tú no conoces. Te voy a enseñar cosas grandes, pero tú no las conoces. Clama a mí primero y no te las voy a enseñar. Es primero clamar a Dios y después actúa. La gente está después de que está metida en un lío. Ay, Señor, sácame. Ay, Señor, echen mala. Padre, mira este hombre. ¿Y quién te lo metió a la fuerza? Esta mujer no la aguanto. Ay, ¿no te acuerdas cuando comprabas todo el cheque de flores? Ahora no hayas para dónde agarrar. Oraste para que Dios te la diera. Hiciste una oración prevención. O tu mamá y tu papá te dieron cuidado. No, usted no sabe nada, Ruca. Ay, Señor, aleluya. Oraciones prevención. Orad. Jesús le dice a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, aleluya, ¿cuánto alaban a Dios? Es lo que menos se oye en las iglesias, pura carne. Hay que orar para no entrar en tentación. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Escucha esto. Dios no hace esperar tanto a los desesperados, pero sabe a quién hacer esperar, a los pacientes. Pero clama a Él y Él te va a responder. Gloria sea su nombre. ¿Lo alabas, iglesia? Dale palmas a Cristo porque esta apenas comienza. Gloria a Jesús. Jeremías 33:3. Entonces no es una oración remedio, es una oración prevención. La declaración del Señor deja claro
que la tentación se fortalece por el bajo nivel de oración. En nosotros, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, dice Jesús, es débil. Jesús está aclarando entonces que tiene nuestro nivel de oración, tiene mucha influencia con la tentación. ¿La alaba, iglesia? En lo que Jesús está declarando, orar, es notable que los discípulos no oraban. Y usted me dice, ay hermano, pero si eran los apóstoles. Y ya ve que ahora los apóstoles, todos quieren llamarse apóstol. Los discípulos, los apóstoles, hasta en este momento eran carnales. Pura carne. No sabían orar. Como usted ya sabe. Viendo a Jesús orar. Lucas capítulo 11, verso 1. Dice que uno vio a Jesús orar y lo observó y miraba que Jesús no se levantaba. Y después de todo ese tiempo que él no se levantaba y aquel esperando desesperado, lo esperó por un momento, otro momento, y Jesús seguía orando. Cuando Jesús se levantó de orar, se acercó a Jesús y le dijo, maestro, sí, enséñanos a orar. La que no eran de oración. Enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos. Juan era un hombre de oración, pero no los discípulos de Jesús. ¿Por qué no eran de oración? Porque el Señor mismo declaró, puede aquel que está de bodas ayunar, entre tanto que el novio, que el esposo está con ellos. Pero el día vendrá cuando el esposo les sea quitado, entonces van a ayunar y van a tener que orar. Los discípulos no eran hombres de oración. Jesús se levantaba y cuando ellos se despertaban, Jesús ya estaba orando. Así que esta noche Jesús les dice, los invita, Pedro, Juan, Jacobo, que fueron los tres que llevó para estar con él. Vamos a orar. Y el texto dice que se fue de ellos como un día. La distancia, el resto de los discípulos se quedó, pero Juan, Pedro y Jacob fueron cerca de él. Lograron escuchar las primeras palabras que Jesús habló. Ellos oyeron el gemido, el dolor, la angustia, la desesperación. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y gemía en tierra, con su rostro en tierra, agachado, te miraba a ti, me miraba a mí, sufría por ti, sufría por mí. Lloraba por todo, gemía por todo, su rostro en tierra. ¡Ah, mi alma lo alaba! Nadie tiene mayor amor que uno que ponga su vida por sus amigos. Y miró a sus discípulos. Vosotros sois mis amigos. ¡Qué gozo! ¡Qué privilegio! Oh, en esto se inspiró el himnólogo cuando escribió ese himno. Oh, qué amigo más hermoso nos es Cristo. Sin su ayuda yo pereceré. Mi alma lo alaba esta noche. Velad, orad, para que no entréis en tentación. Él los conoce. Él sabe la calidad, el temperamento que hay en ellos. No son hombres de oración. No son hombres decididos a ponerse en tierra como Samuel. No son ellos como Moisés. No se parecen nada. Ellos solo miran a Jesús hacer. Ahora están tristes. ¿Y cómo no van a estar tristes? Si el que les ha dado todo se está despidiendo de ellos. No había comida en el desierto, no llevaron lonche, nadie llevó. ¿Qué hacemos, Señor? Mándenlos a sentar y denle ustedes de comer. ¿De dónde? Dice Felipe.
el matemático: ¿de dónde sacaremos pan? 200 denarios de pan no alcanzarían ni a esta multitud. Dales vosotros de comer. No había nada, era dificultad, ahí estaba él. ¿Cuántos panes tenéis? Ay, Señor, 5 y unos pececillos, tráelos acá. Y sentarlos de 50 en 50, ordenados, igual que la iglesia. ¿Lo alaba o no lo alaba? Ordenado el Señor. Gente se enoja porque hay veces que hay que poner orden en la iglesia. La gente se irrita porque yo hago. Y a este, ¿quién te ha dicho que él me manda? Ni mi padre me mandaba. Pobre, está como está de soberbio. Mi alma alaba al Señor. Orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Cuánto lo alaba? Mi alma lo alaba esta tarde. Gloria a Jesús. Yo sigo con el mensaje porque quiero que lo disfrute usted y aquellos que vean este mensaje a través de ese pequeño aparato. Que vean, que se gocen y que pidan perdón por no estar en la casa de Dios hoy. Vemos entonces la clara manifestación del Señor cuando les dice: orar para que no entres en tentación. Declara que ellos no son hombres de razón. Declaran la debilidad que hay en su carne y Él lo sabe. No los condena, se preocupa por ellos. Porque ¿cómo es posible? Escuche esto, iglesia. ¿Cómo es posible que los apóstoles decían amarle tanto hasta la muerte? Así dijeron ellos. Vaya conmigo a Mateo 26, 46. Mire, y así hay muchos prometiendo cosas que no pueden cumplir hoy en día. Prometiendo lo que no tienen y no pueden cumplir. Mateo 26, acaban de decirlo. Mateo 26, 46 al 47. Cuando lo tenga, me dice amén. Dice así. Mateo, le dije 26. Amén. Le dije 26, 46, ¿verdad? Pero es 36. ¿Me perdona? Amén. Gracias por su perdón. Recuerde que Padre Nuestro dice que hay que perdonar. Así que, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy ahí y voy. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sabe? Este no es el verso que yo le quería leer a usted. Este no es el verso donde sus discípulos le prometen a Jesús que ellos van a estar con Él hasta la muerte. Este no es ese verso. Yo leí, si usted lo encuentra por ahí, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a dejarlo. Seguimos entonces. No tenemos el verso Mateo 26 que le dije. 35 le dije, ¿verdad? Amén. Mateo 26, 35, pero no es ese verso. Sí, aquí está, hermanos. Ahora sí, este es el verso. Mateo 26, 34 y 35. Estos discípulos que decían amar a Jesús, ¿lo tiene ahí? Jesús les dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Oiga el verso 35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo,
no te negaré. Y escuche esto. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Lo aman? Es que este verso no podía quedar impune, tenía que leerlo, hermano. Amén. ¿Cómo voy a pasar este tema, este mensaje, oyendo la promesa que los discípulos le acaban de hacer a Jesús? Jesús se está despidiendo y les está diciendo lo que va a suceder. Les dice, esta misma noche, hoy, ustedes me van a negar a mí. Pedro, el portavoz de los 12, otra vez sale. Mira, Señor, aunque me sea necesario morir por ti, yo no te negaré. ¡Qué promesa! Unos amigos como esos usted quiere, ¿verdad? Con ese tipo de promesas. Y luego el resto, oiga, que eran el amén de Pedro, eran el eco de Pedro. Cuando ellos dijeron esto, todos dijeron amén, nosotros también. Dijo Jesús, ya lo veremos. Amén. ¿Cómo es posible que los discípulos que dicen que están dispuestos hasta morir por Jesús no tengan la capacidad de esperar a Cristo una hora en oración? ¿Cómo es posible? Pero ¿cómo es posible que el enemigo, el alguacil y aquella multitud de vagabundos que están esperando que Jesús vaya a orar no se han dormido por ir a apresar a Cristo? ¿Cuántos alaban a Dios? El diablo despierto y sus hijos despiertos, sus demonios despiertos, y la iglesia ronca y ronca. Mire cómo cuesta mantener a la iglesia despierta. Cuando se hace vigilia hay que inventar cosas para que la gente esté despierta. ¿Te preparas un juego tú? Sí. Y el de la rana no está aquí, estará en su vergel, ese les gusta. Puros juegos. Y dígame, ¿en qué alienta mi alma un juego? Hay que estar inventando para que estén despiertos. A ver qué me invento con la Biblia para despertar y que hagan bulla. Oye, el diablo no necesita estar despierto. Todos estando, allá está Juan, ronca y ronca, Pedro, ronca y ronca, y todo el resto, yo creo que era música de ronquidos. Y el enemigo a distancia esperando que Jesús terminara, esperando que la noche caera. No querían ser vistos por el pueblo, porque temían al pueblo. Así que esta noche, ¿sabe usted que las iglesias diabólicas, satánicas, hacen vigilias, hacen ayunos? Viejitas brujas con nariz de Pinocho metidas ahí, haciendo ayunos al diablo. Que el Señor Jehová los reprenda. Y la iglesia no puede clamar, y los que dicen amar a Cristo, dormidos, totalmente dormidos. Pero ¿qué haría? Ay, yo muero porque soy, lo amo, lo amo, lo amo. No amamos nada. Ahí están, ellos son el ejemplo perfecto de nosotros. Una hora, les dijo Jesús, oren conmigo una hora. Y Jesús era fiel. ¿Usted cree que Cristo les iba a mentir al decir una hora? Si les dijo una hora, a la hora él se levantó y vino para ver. Otra vez estaban durmiendo. Amén. Porque a veces a nosotros no nos creen porque les decimos, hermanos, tenemos una reunión de 5 minutos. Sí, 5 minutos. Una hora y aquí siguen y no, pero es que yo no. ¿Qué va a traer usted? Yo papa, y usted qué va, yo lo traigo porque la vez pasada traje papa y se enojó la hermana Borlotes. Y esa reunión se vuelve, hermano, y no se termina. No, Jesús les dijo una hora, era una hora. Pero no pudieron orar una hora con Jesús. Se desesperaron, se durmieron, se cansaron, se fatigaron. ¿Saben? Pero el enemigo sí está despierto. El enemigo sí está despierto.
nosotros podemos captarlo al enemigo que está despierto esperando que Jesús se levante de orar. Ellos están atentos a lo que está pasando, mientras que aquellos están durmiendo. Pero Jesús velaba. Jesús no dormía, Jesús velaba, Jesús oraba, Jesús se prevenía para lo que vendría en pocos momentos. Él no dormía, él esperaba que el enemigo viniera. Él sabía que de esa noche él no dormiría más. Esa noche Jesús llegaría a su fin. Dice entonces aquí la Biblia, ahora sí, Mateo 26, 46 al 47. ¿Lo tiene? Levantaos, les dijo Jesús, vamos, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Note esto. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él, escuche esto, y con él mucha gente con espadas, palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. No iba uno, iba una multitud que estaba en vigilia. ¿Te fijó? Pero hay algo que a mí me sorprende. Jesús está orando, pero sabe perfectamente el momento cuando ellos despegan de donde están, vigilando a Cristo y a sus discípulos. Él no está durmiendo, como tampoco lo estaba en el barco. Le dije la vez pasada, él está atento. Lo alaba, iglesia. Aunque tú y yo no durmamos, Jesús está despierto. Aunque nosotros, él está despierto. Y cuando llegó la hora, levantado, le dijo, miren, se acerca el que allá viene. Judas pensó que iba a tomar por sorpresa a Jesús. El diablo pensó que tomaría por sorpresa a Jesús. No, lo estaba esperando. ¿Lo ve usted? Lo estaba esperando. A él no le sorprendían los problemas, porque él se anticipaba en oración. A él no le sorprendía ni se asustaba con la multitud de malvados, porque él los estaba esperando. Cuando llegó el momento, movió a sus discípulos, levántense. Miren, ahí viene el que me entrega. Y Judas encabezaba el grupo. Mire a Jesús ahora. Pasó la aflicción. Llegó el momento. Lucas dice que un ángel vino y lo fortaleció. Solo Lucas registra eso. Que un ángel vino y lo fortaleció. ¡Qué momento! Gloria a Dios. Aleluya. Terminó la oración. Se acabó el momento de enfrentar. Se levantó, se incorporó y se encaminó a enfrentar a mí. Nunca sorprendió a Jesús. Nunca nos sorprendió. Cuando el enemigo viene, Jesús se encamina y enfrenta a Judas y le dice, amigo, ¿a qué vienes? Ese es su Dios, ese es Dios. Él no duerme, iglesia. No dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. He aquí, Jehová es tu guardador. Él se levantó y enfrentó. Y el diablo engañó a Judas, pero no a Cristo. Engañó a Judas, pero Cristo conocía todo el movimiento que se estaba elaborando y lo estaba esperando. No corrió, lo enfrentó. ¿A qué vienes? Si a mí buscáis. ¿Usted se imagina cómo están los discípulos? No hablemos más de Pedro ahora. Pedro se merece un aplauso de verdad. Está todo adormitado. Mira 2 por 1. Era un grupo acá. Pedro miraba 2 grupos. Era un Marcos. Pedro miraba 2. Él le había dicho a Jesús,
No criticamos tanto, Pedro está en la carne, pero quiere mostrar valentía. Yo tengo que mostrarle al Señor que le dije que aunque me muriera, yo no sé cómo, si dormido o despierto, Pedro sacó la espada y enfrentó a uno. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hemos criticado mucho a Pedro, pero quiero que sepa que este es un acto de valentía de Pedro. Aunque esté en la carne, Pedro dice, es que yo amo al Maestro y se lo voy a demostrar. Y yo traigo aquí tipo de creyentes que todavía traen machete y navaja. Hay creyentes todavía con pistola, los creyentes, armados hasta los dientes. ¿Para qué quiero una pistola si yo no le voy a quitar la vida a nadie, ni que sea un ladrón? Que el Señor lo reprenda. Y si no lo voy a usar, ¿para qué quiero una pistola? Para andar apantallando gente, para que me maten con ella. Pedro sacó el machete, la espada, como sea, y dice que hasta ese momento Pedro se mostró valiente. Pero Jesús le dijo a Pedro antes: de esa tentación te quería prevenir. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso te decía que oraras, Pedro. Guarda esa espada. ¿Para qué quiero una espada, mejor sacrificio? ¿Para qué? Le dice el Señor: tú piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre, y mi Padre me enviaría 12 legiones de ángeles. ¿Qué piensas que no lo puedo hacer? Yo no necesito espada, Pedro. El que espada mata, a espada va a morir. Les dije que orara y no me oyeron. Así hay gente ahora queriéndose defender con sus manos. El diablo no lo puedes atacar con pistola ni con machete. A él se ataca en oración, en ayuno, en clamor, de rodillas al Señor. Así se detiene, así se resisten los ataques del maligno, no con espada ni pistola. Orad, les dijo el Señor, para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Cuánto lo alaba? Gloria al que vive. Gloria a su nombre, iglesia. Ya, gloria a Jesús. Esto es lo que a mí me agrada. Jesús lo está esperando. Él les había advertido: esperarlo, oren para que no caigan en tentación. Pero ellos se durmieron, pero Jesús velaba. No lo tomaron por sorpresa, mas los discípulos, la tentación los sorprendió. Y en uno de los evangelios, la Biblia declara que todos ellos huyeron. Todos huyeron. Una de las cosas, si hubiesen atendido a Cristo, si hubieran oído la voz del Señor, esos discípulos hubieran tenido otra historia. Le voy a decir por qué. A ellos no los hubiesen matado. Hubiese sido otra historia, porque Jesús estaba dispuesto siempre a defenderlos. Pero los discípulos se vieron mal en esta ocasión. Y esto es para que sepamos que si no oímos a Cristo, nos vamos a ver en problemas, en grandes problemas. El estado de oración y comunión del Señor en su Padre o con su Padre le había prevenido sobre esto, porque había hecho una oración prevención de fortaleza y poder para enfrentar al enemigo, y no una oración remedio como ahora tienen que hacer los apóstoles, que van corriendo, que van huyendo. Marcos 14:50. ¿Usted se imagina ahora qué oración los discípulos? Marcos 14:50 dice la Biblia, esto era lo que Jesús quería prevenir. Y dice así: entonces, estos son los mismos que dijeron lo mismo toditos. ¿Lo tiene ahí? Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.
Todos. ¿Dónde está Pedro? Dice la Biblia que lo seguía de lejos. Juan, envuelto en una sábana, por allá iba escondido, pero de lejos. Nadie iba con Jesús. Y Jesús les dijo, ore para que no entren en tentación y no tengan que terminar haciendo una oración remedio. Sáname, Señor. ¿Y por qué te enfermaste? Le dice el Señor. Ayúdame, Jesús. ¿Por qué entraste en ese problema? Porque no hiciste una oración prevención. Yo le quiero decir esta tarde, yo sé que está triste, se le ve el rostro, porque usted no ha hecho una oración prevención. Pero yo le quiero alentar esta tarde. Si no hizo una oración prevención, ahora, aunque como los discípulos, haga una oración remedio. Hágala. Yo no he dicho que la oración remedio sea mala, pero es mejor la oración prevención. ¿Lo entiende, iglesia? Usted dice, pastor, nos ha hablado de oración remedio y nos ha hablado de oración prevención, pero no nos muestra cuál es la oración remedio. Yo se la voy a enseñar ahora con la Biblia. En el libro de Santiago, si usted no ha hecho una oración prevención, yo le invito a hacer hoy una oración remedio para que Cristo le perdone, le ayude y le salve. Vaya conmigo al libro de Santiago, porque el tiempo se ha acabado y yo quiero también que usted vea conmigo, antes de despedirme, si ya le sucedió como a los apóstoles, entonces haga aunque sea una oración remedio, como nos dice Santiago, en el capítulo 5, versos 15 al 16. Ahí hay una oración remedio, iglesia, con algunas variantes. Esto no era lo que Cristo quería para sus discípulos. Santiago capítulo 5, versos 15 y 16, para que oiga lo que es una oración remedio. ¿Lo tiene? Así dice la Biblia. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y a su nombre. Aquí hay una pequeña variante. Esto que acabo de leer se llama oración remedio. Ay. En primer lugar, la oración remedio, ya hay un pecado que confesar. La oración remedio es sáname. Ya hay una enfermedad que ha tomado tu cuerpo. La oración remedio ya es una súplica para ser sanado. Pero la oración prevención no permite que la enfermedad llegue. Y cuando digo enfermedad, no precisamente me refiero a la gripe. No precisamente me refiero a el ébola. No es exactamente eso. Puede ser una enfermedad del alma también. Puede ser una enfermedad de pecado también. Pero si hay oración, te ayudará a no caer en esa tentación. ¿Cómo enfrentaré la tentación? Estudiando entonces el texto nos enseña que la tentación cobra vida, cobra fuerza. Hay un proceso, hay una distancia entre entrar en tentación y tener enfrente a la tentación. Déjeme terminarle con esto. De acuerdo a lo que Jesús dice en el Padre Nuestro, y de acuerdo a lo que dice ahora en el caso de los discípulos, Jesús les dice, oren para que no entren en tentación. Es decir, la tentación puede ser fuerte y
te agarró a ti débil. Pero la misma tentación que a ti te puede caer, vino y tentó al hermano que sigue, pero él estaba postrado en el altar día a día, y la misma tentación la resistió porque su oración lo fortaleció. Oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto. Ahora déjeme decirle qué espíritu está hablando Jesús. Porque hay Espíritu Santo, hay espíritu del hombre. Amén. ¿De qué espíritu? La Biblia dice que nuestro espíritu anhela lo de Dios. ¿Lo sabía usted? Su espíritu quiere de Dios, pero la carne le dice: no, estás cansado. Y esto se vuelve una pelea, dice Pablo en el libro de Gálatas. Hay una lucha entre la carne y el espíritu, pero Cristo dice: pero el espíritu está dispuesto. Y a su nombre, solamente conquista el espíritu y él se dispone. Dile a la carne: te rinde, yo voy a orar y yo voy a ponerme a andar en el espíritu y no de satisfacción a los deseos de la carne. Por eso la tentación cobra vida. Y escúchenme, por eso son estadísticas los pastores. Por eso es estadística la mayoría de pastores. Porque cuando la tentación viene, en lugar de entrar en el espíritu, se meten en la carne. Se comienzan a ver en el espejo. Una mujer los vio, son feos los ingratos y los ven bonitos. Una mujer los vio: soy guapo, no me puede resistir, pura carne. Y las historias vienen a ser terribles. Otro pastor caído se fue con una mujer. Eso no es sorpresa que un hombre se vaya con una mujer. La sorpresa es quién decía ser y no buscó a Dios y no se sometió ante Dios. Todos tenemos carne, iglesia, y todos tenemos espíritu. Depende a quién alimente más. El espíritu está dispuesto, pero yo sé que la carne es débil, dijo Jesús. Pero no solo eres de carne, Pedro, tienes espíritu. Y a su nombre. Y si nuestro espíritu clama, el espíritu de Dios se une a nosotros y entonces nos convertimos en una potencia que la Biblia dice que aún el diablo tiene que huir. Tiene que huir, porque hay poder en Cristo y en su Espíritu Santo. Si te sientes débil, si la tentación te tiene cerca, si te ha abrazado la tentación, dile a Jesús esta tarde: quiero orar contigo, Señor. Y tu vida cambiará y la tentación tiene que huir. Eso dice la Biblia. El Señor, déjame explicar esto. Muchos no entienden el Padre Nuestro y no entienden esta porción. No nos metas en tentación. En el original, esta expresión puede traducirse: no nos metas, es no nos permitas la tentación. No nos permitas que entremos. Es decir, mi oración tiene que anticiparse a que ese problemita que comenzó pequeño no crezca en mi vida y después tenga que correr a eso y ser seducido como seduce, dice el proverbio, como un bocado de pan se reduce por la mujer labiosa. Así que, ¿por qué es que tengo que orar antes? Para no entrar en tentación. ¿Qué tentación? La que sea. ¿Te has sentido tentado a abandonar tu familia? Dile a Cristo que te ayude. ¿Te has sentido tentada a dejar a tu esposo y no te has ido porque no te mantienes? Dile a Cristo que te ayude. Porque por eso es que muchas no se han ido, porque no se pueden mantener. Sino ¿qué tiempo se hubieran ido? Pero si aunque sea eso te detuvo, dile a Cristo que te ayude.
Porque el diablo te puede engañar y te voy a conseguir un buen trabajo y te animas. Amén. ¿Te has sentido tentado a dejar la iglesia? Dile a Cristo que te ayude. ¿Te has sentido tentado a dejar tu privilegio? Dile a Cristo que te ayude. ¿Te has sentido tentado a abandonar todo? La escuela. Dile a Cristo que te ayude. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Te has sentido tentado? No eres solo tú. Todos Sí, amén. hemos pasado por un momento Aleluya. de tentación. Gloria a Dios. Pero todos tenemos la misma promesa. Si vamos a Cristo, todos seremos auxiliados por Jesús. Ponte de pie. Gloria a Jesús. Hay alguien en esta noche. No tiene que declarar a nadie. Hay distintas tentaciones. No tiene que ser tentación de sexo. No tiene que ser tentación de algo que pueda ser para nosotros, porque para nosotros solamente, horrible el pecado. Todo pecado es lo mismo ante los ojos de Dios. ¿A qué has sido tentado? ¿O está siendo tentado? Está siendo tentado y está a punto de tomar la decisión. Venga Jesús. Y no se asuste porque está siendo tentado. Escuche esto. Jesús mismo fue tentado. Porque algunos dicen, ay, es que me da pena pasar. Van a decir que estoy yo. Jesús fue tentado. La Biblia dice en Hebreos que Él fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza. Pero Jesús no pecó. Usted puede ser tentado, tentada, pero usted no peque y Cristo le dará la victoria. Hay alguien en esta tarde, honesto, honesta, delante del Señor. Venga hoy, tal vez mañana, Dios le bendiga. Tal vez mañana sea tarde y se arrepienta de no haber venido a orar con Cristo.